José fue el segundo más joven de los 12 hermanos que le nacieron a Jacob. En Génesis capítulo 37, versos 3 y 4 leemos lo siguiente. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo esto sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. El mismo pasaje también analiza dos sueños que José tuvo que enfureció a sus hermanos. Los sueños indicaban que sus hermanos algún día se iban a inclinar ante él. Los hermanos de José también lo despreciaron debido al abierto favoritismo de su padre hacia él. Un día José viajó para ver cómo estaban sus hermanos mientras cuidaban sus ovejas. Sus hermanos conspiraron contra él. Lo arrojaron a un pozo vacío y luego lo vendieron como esclavo a unos madianitas viajeros. Aplicando sangre de animal a su túnica ornamentada, regresaron a casa e hicieron creer a Jacob que su hijo había sido asesinado por animales salvajes. Mientras tanto, José fue llevado a Egipto y vendido al capitán de la guardia, Potifar. Posteriormente, José fue acusado falsamente de intentar violar a la esposa de Potifar. La mujer de Potifar puso los ojos en José y le dijo, «Duerme conmigo», y José no quiso. Ella hablaba a José cada día. La palabra de Dios continúa diciendo, «Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí, y ella lo asió por su ropa diciendo, «Duerme conmigo». Entonces él, dejando su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Cuando ella vio que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, «Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino a él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz, gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió». Sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, «Así me ha tratado tu siervo», se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Esto lo puedes leer en Génesis capítulo 39, versículos del 11 al 20. En la prisión, José interpretó los sueños de dos de los siervos del faraón que también estaban encarcelados. Más tarde el faraón tuvo un sueño perturbador que nadie podía interpretar. Uno de los sirvientes que José había ayudado anteriormente le sugirió al faraón que José podía interpretar el sueño. José fue llamado a salir de la prisión e interpretó el sueño de faraón de una manera tan poderosa que fue nombrado segundo al mando de Egipto. Luego sabemos que José tiene un encuentro con sus hermanos. José les dijo, «No temáis, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Génesis capítulo 50, verso 19. En la historia de José y sus hermanos vemos el tema del perdón. Vemos el tema del vínculo padre-hijo. Vemos la rivalidad entre hermanos. Vemos el amor fraternal. Vemos la soberanía de Dios. Vemos el amor de Dios en tiempos de sufrimiento. Al igual que José, estamos llamados a perdonar a quienes nos han ofendido. Tenemos que ver las experiencias de la vida como parte del plan de Dios para ayudarnos a servir a los demás. Desde muy joven, José creyó que Dios lo había destinado a la grandeza. En sueños, Dios le aseguró a José que ascendería a una posición de liderazgo sobre sus padres y sobre sus hermanos. Y esto lo puedes leer en Génesis capítulo 37, versículo del 5 al 11. Desde el punto de vista de José, estos sueños eran evidencia de la bendición de Dios. No era ambición suya, como entendían los hermanos, era bendición de Dios. Desde el punto de vista de sus hermanos, los sueños eran más manifestaciones del privilegio injusto que José disfrutaba como el hijo favorito de su padre Jacob. Estar seguro de que estamos en lo correcto no nos exime de sentir empatía por otros que pueden no compartir ese mismo punto de vista.
puedes levantar celos, envidias amargas en otros. Yo aquí sirviendo tantos años, y este que acaba de llegar, le bendicen por todos lados. No a todos vamos a caer bien. Hay personas que se van a poner en nuestra contra. Los hermanos de José se pusieron en su contra. Los líderes buenos se esfuerzan por fomentar la cooperación en lugar de la envidia. El hecho de que José no reconociera esto lo puso en graves desacuerdos con sus hermanos. Después de planear inicialmente un asesinato en su contra, sus hermanos se conformaron con venderlo a una caravana de comerciantes que transportaban mercancías a través de Canaán hacia Egipto. Los comerciantes a su vez vendieron a José a Potifar, el capitán de la guardia, que era un oficial de Faraón. Pero lo más importante de todo es lo que estaba en el plan de Dios. Dios utilizó a José como preservación de vida de su pueblo. Dios tenía propósitos con José y ni él mismo ni el propio José se imaginaba. En medio de los padecimientos de José, Dios estaba haciendo algo. Lo estaba preparando para hacer algo grande. ¿Qué hizo José? ¿Qué tenemos que hacer nosotros en ese tiempo? Mantenernos fiel a Dios. Y eso va a traer bendición a nuestra vida, pero también va a traer bendición a nuestra familia y a las personas que nos rodean.